Hola, buen día, feliz domingo. Que la gracia, la paz y la gracia de Dios sean con todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos este día de domingo en el estudio bíblico. Somos Capilla Calvario, Iglesia El Camino, el pastor Cristóbal García. Y los que ya nos conocen, la bienvenida. Y si por ahí alguien se encuentra con este en vivo y de repente tiene curiosidad, ojalá que se quede con nosotros para estudiar lo que es la palabra de Dios. Como ustedes ya saben, hemos empezado el nuevo estudio en el libro de los Hechos, ya habiendo terminado el Evangelio de Marcos. Así que ya apenas, si gustan quedarse con nosotros durante la serie de estudios que será pues todo el libro de los Hechos, saben que aquí estudiamos capítulo por capítulo, versículo por versículo y hasta no terminar el libro de los Hechos. Entonces pasaremos a otro libro, pero mientras ustedes buscan en Hechos, ojalá tengan su Biblia cerca de ustedes y la tomen, busquen el capítulo 1 de Hechos. Hoy vamos a estudiar el versículo 4 hasta el 11, así que nos seguimos de donde nos quedamos la vez pasada. Y antes, cuando lo buscan ahí, también les quiero recomendar y pedir que nos apoyen también en el canal de YouTube, que es lo mismo nombre, Capilla Calvario, Iglesia El Camino. Así que si lo pueden recomendar a sus amistades, a sus amigos y sobre todo toda aquella persona que no pueda asistir a su iglesia, aquí estamos nosotros para acompañarlos estudiando la palabra del Señor. Y simplemente también, claro que es mejor reunirse en presencia con los hermanos en las iglesias, pero cuando hay situaciones donde no se puede o no hay, estamos aquí para hacernos compañía todos nosotros que somos de nuestro Señor Jesús, para estudiar la palabra juntos. Y sin más ni más, vamos a leer lo que es el texto y después entraremos en contexto de lo que es la palabra del Señor. Dice Hechos capítulo 1 versículo 4 hasta el 11: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Señor, damos gracias por este día, pidiéndole siempre su unción, Señor, pidiéndole siempre su presencia en nosotros y con nosotros, Señor. Que a través de estos medios de las redes sociales, Señor, podamos estar en contacto con hermanos y hermanas en un solo sentir, en un solo corazón, Señor. Con el espíritu de su poder, Señor, con el poder de su espíritu. Pedimos, Señor, que nos unja, que nos ayude a entender, que nos abra las mentes como la abrió a sus discípulos, Señor, y podamos entender su palabra, su escritura, Señor. Bendiga este tiempo, se lo levantamos a usted, Señor. Que usted sea el que tome cargo en esta ocasión, en este tiempo, en este momento, mientras estudiamos su palabra, Señor. Bendíganos pues, Señor, se lo pedimos y le agradecemos, Padre, en el precioso y poderoso, majestuoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, aquí venimos ya
adentrándonos un poco más en lo que fue y cómo es una transacción de los evangelios, no solamente del libro, en el Evangelio de Marcos que ya estudiamos, sino que es una transición de cómo cuando Jesús murió, fue sepultado y resucitó. Y aquí vemos que ya cuando los mismos ángeles le habían dicho que se fueran y se juntaran, estando juntos, dice aquí el versículo 4, les mandó que se fueran a Jerusalén, sino que esperasen, que no se fuesen, de Jerusalén, sino que esperasen la promesa de parte, lo cual les dijo, oíste de mí. Y como lo predijo Juan Bautista, cuando, por ejemplo, en Mateo 3, versículo 11, dice, yo la verdad bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará del Espíritu Santo y fuego. Este estudio es muy importante para nosotros entender, porque hay mucha concepción fallida acerca de lo que es estar llenos del Espíritu y ser bautizados por el Espíritu. Mucha gente, y es muy sabido que hay muchas iglesias, especialmente del movimiento pentecostés, que se enfocan en eso, pero aún así ellos no siguen el ejemplo de Pentecostés, y lo leeremos con detalle cuando lleguemos allí. Pero aquí nos va a explicar lo que es estar lleno del Espíritu. Y no es ese desorden, no es esa gritería, bailería, revolcarse, ni nada de eso. Y no, sin faltarle el respeto a la gente que cree eso, aquí nos va a decir lo que es estar llenos en sí del Espíritu. De aquí hasta que lleguemos también al capítulo 2, donde verdaderamente lleguemos al día de Pentecostés. Así que, pero en los evangelios nos habla de lo que dijo a Juan el Bautista, que Jesús es el poderoso, más poderoso que él, y bautizará en Espíritu Santo y fuego. Así que Jesús lo reitera en la promesa del Padre y en la promesa del bautismo en el Espíritu Santo. Hay 7 referencias en las Escrituras acerca del bautismo en el Espíritu. 5 de ellas son proféticas. Una es histórica, la cual veremos en Hechos 11. Porque allí sabemos, en capítulo 11 es cuando Pedro es enviado por Dios mismo a la casa de Cornelio, a un gentil, un no judío. Y ahí cuando pasa todo un detalle, pero ya veremos con detalle cuando lleguemos allí. El hecho es de que ese es el profético, que serían llenos del Espíritu Santo. Y Pedro es interrogado por los judíos, que por qué iba y se metía a una casa de un gentil, cuando los judíos no tenían que hacer eso. Pero ahí la veremos con más detalle cuando lleguemos ahí. Todo lo que estoy diciendo es porque es profética esa referencia. Pero también hay otra referencia que es doctrinal. Esa doctrinal nos cuenta Pablo en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio el beber de un mismo espíritu. Eso quiere decir la comunión de la iglesia, que estamos en un solo espíritu y un solo corazón. No quiere decir que todos tienen que a fuerzas hablar en lenguas. Y es otra concepción errónea que muchos usan y que muchos líderes erróneamente imponen en su congregación. Y si la gente se siente menos cuando por ejemplo, no hablan en lenguas. Así que tienen que fingir hablar en lenguas, porque tienen esa presión, pero no todos deberían hacer así. Eso no estar lleno del Espíritu Santo, porque aquí nos llama, somos bautizados en un cuerpo, en el cuerpo de la iglesia. Esto lo explica Pablo, cómo es el Espíritu, el bautismo en el Espíritu. Así que no podemos errar en hacer cosas sin conocimiento y hacer cosas emocionales solamente porque queremos aparentar algo. Porque no podemos engañar a Dios. Si no nos da el don de lenguas, no nos lo da.
Pero todos somos bautizados en el Espíritu. Ya ha sucedido que toda aquella persona que tenga tiempo caminando con el Señor sabe lo que es estar bautizado por el Espíritu. Y eso puede ocurrir muchas veces, no solamente una vez. Y esto indica también que el bautismo no depende de nuestro propio esfuerzo para obtener la promesa, pero más bien depende de la voluntad del Señor. En la manera con que se escribe este versículo en el tiempo futuro, demuestra que hay incertidumbre o duda en la promesa de la palabra griega. Como se dice, bautismo quiere decir inmersión o sumergir. Por eso cuando un cristiano es bautizado, tiene que ser de edad suficiente para entender lo que está haciendo. Y es por inmersión o sumergirle. Es todo, de la misma manera, connota ser identificado con alguien o con algo. ¿Por qué somos bautizados? ¿Porque el bautismo nos salva? No. El bautismo no necesariamente salva a nadie. Pero somos identificados con Jesucristo nuestro Señor. Es lo que significa todo esto. Entonces pues tenemos el entendimiento de hacer, pero ya tendremos tiempo para acerca del bautismo. Hoy estamos al bautismo en sumergir, ser bautizados. Pero hoy se trata del bautismo espiritual. Quiere decir que hemos sido puestos en unión espiritual unos con otros, en el cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia. Como vimos en 1 Corintios 12:13 precisamente. Y eso se trata de estar en un grupo de gente. Sabemos que hoy en día y durante los tiempos ha habido falsos, como vamos a leer también más adelante, acerca de una pareja que mintió a la iglesia, siendo parte de la congregación. Y hoy en día también hay muchos que fingen ser cristianos y son parte de la congregación, pero no tienen ese amor, esa unión. Muchos también sabemos que entran en esas situaciones para sacar provecho de los demás hermanos. Hay muchos que el interés los lleva a hacer negocio con los hermanos y no tienen así ese bautismo espiritual, pero más bien ese interés carnal. Entonces por eso tenemos que tener mucho cuidado, y no digo esto para que se cuiden, no tengan desconfianza de todo, porque si obramos bien y amamos a las personas, Dios se encarga de lo demás. Es bueno tener negocios, ser compañeros de negocio con cristianos, pero no que sea la intención de sacar provecho, de solamente ser parte para sacar provecho. Ojalá pueda ser entendido eso. Entonces eso es acerca del Espíritu. El capítulo 1, en el versículo 6 también nos dice, continúa: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? La declaración de Jesús de que el Espíritu iba a ser dado evidentemente causó preocupación. Y todavía como que no entienden muy bien esa preocupación de los discípulos acerca del establecimiento del reino. ¿Se acuerdan que desde antes de que Jesús fuera arrestado, ellos esperaban que el evento sucediera durante el ministerio de Jesús? Y todavía aún aquí piensan que Jesús ha resucitado precisamente para establecer su reino. Ahora, después de la resurrección, seguramente este sería el tiempo, según ellos, conectado a la venida del Espíritu y la venida del reino. Ellos pensaban que era consistente lo que se enseña en el Viejo Testamento. En Isaías 44, versículo 35 dice: porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá: yo soy de Jehová, y el otro se llamará por nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano a Jehová, y se apellidará con el nombre de Israel.
también en Ezequiel, solamente para nombrar unas. Y dice Ezequiel 39, versículo 28, 29, y sabrán que yo soy Jehová su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúne sobre la tierra sin dejar allí a ninguno de ellos, ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Sé que esto va consistente en lo que los profetas hablaron acerca del Espíritu de Dios. También está en Joel 2:28, para aquellos que les gustan notas, Zacarías 12, 8, 10, pero como no hay tiempo, no podemos leerlos todas las referencias. ¿Restaurarás el reino? Era la pregunta de ellos, a Israel. En este tiempo, desde ahora, sí establecerás tu reino, Señor. Eso expresa la ansiedad de los apóstoles, como ellos anticipan el reinado de que Jesús ha estado hablando en las semanas y días previos acerca del reino del Señor. La expectativa y esperanza popular era de que Jesús establecería su reino inmediatamente. Y acordémonos que para ellos el reino de Dios era derrotar, en este caso, a la ocupación romana, abolirlos y establecer el reino del Señor. Pero vemos la respuesta de Jesús, como les dice aquí en el versículo 7 de Hechos 1. ¿No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad? Jesús no corrigió a sus discípulos en su punto de vista que tenían acerca de la restauración del reino a Israel, como la pregunta que hicieron en el versículo 6. En lugar de eso, Él corrigió su punto de vista de acuerdo con el tiempo. En el tiempo del evento, esto era la misma manera errónea de pensar que Él corrigió con su parábola de las 10 minas. Eso está en Lucas 19, del versículo 11 al 27. Y ahí los que toman nota pueden verlo con más detalles. Como el Señor, al que fue fiel con las minas que le dio el Señor, le dio más. Y aquel que no fue fiel, le quitó lo que tenía. Y eso es lo que está corrigiendo el Señor. Así que los tiempos y las sazones, estas palabras del asunto de las referencias de los tiempos, también se refieren a la cronología o la duración del tiempo, del periodo de tiempo. Sazones se refiere a las épocas o eventos que ocurren en el tiempo. Los discípulos no tenían que saber cuánto tiempo ha de pasar antes que Cristo establezca su reino. Ni tampoco tenían que saber qué eventos pasarán antes de establecerlo. Pedro dice que ni los profetas del Viejo Testamento sabían. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 11, ahí Pedro dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Todas las cosas pasarán en el tiempo de Dios y la voluntad y manera de Dios. Este versículo 7 nos dice que no hagamos caso cuando alguien nos dice que ya descifraron el tiempo, la fecha, el periodo de tiempo. Porque sí, en el libro de Daniel, ahí nos da los tiempos, las 7 semanas, pero no nos da con exactitud. Como leímos la vez pasada acerca de que el Señor se aparecía y desaparecía entre ellos. Y como dice referencia también que nosotros estamos sirviendo al Señor, esperando en el Señor, no sabemos con exactitud cuándo vendrá, cuándo regresará. Sabemos que regresará, pero no sabemos con exactitud, porque solamente Él sabe, nadie más sabe y nadie puede saber. Así que cuando alguien dice, ya sé cuándo va a venir el Señor, tengan por seguro que ese día no es el día. Y podemos descalificarlo. Así que todo esto es para decir que el Señor nos quiere ocupados.
obrando en la obra del Señor, y cuando Él venga nos encuentre ocupados en la obra y no nos encuentre dormidos. Así que tenemos que estar al pendiente de eso, porque sabemos que ya todas las circunstancias están puestas, que ya todos los eventos han pasado. Solamente estamos esperando que el Señor venga. Y también Pedro dice que no pensemos que el Señor tarda su venida o que se olvida. Lo que pasa es que Él no quiere que nadie se pierda. Por eso tenemos que ser activos en lo de la obra del Señor, esperando su regreso en cualquier momento. Y continúa el Señor diciendo aquí en Hechos 1, versículo 8, pero recibiréis el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. En lugar de preocuparse del regreso de Jesucristo, de fechas y tiempos, el trabajo de los discípulos era llevar el mensaje por todo el mundo. Recibiréis poder. Esto se refiere al poder personal para una vida santa, como lo demuestran las escrituras del Viejo Testamento. Sabemos que como el Señor, el poder que le dio a quién. Sabemos que los personajes del Viejo Testamento con que Dios usó, empezando con Abraham, que después lo cambió el nombre a Abraham en Génesis 22. Sabemos el poder que le dio a José en Egipto en Génesis 39. Somos todo el poder que le dio a Moisés, empezando en Éxodo 14. En Daniel 6, el poder de profetizar a Daniel que le dio. Este es el poder para una nueva obra. No es igual. Ya todo el poder que le dio el Señor a la gente que usó en el Viejo Testamento, ahora el poder es para una nueva obra, para llevar el Evangelio a los confines de la tierra. Me seréis testigos, dice Jesús, y es el mandamiento de Él a los discípulos de decirle a otros acerca de Él, no importan las consecuencias. La tradición de la iglesia nos dice que todos menos uno de los 11 apóstoles que escucharon esta promesa fueron mártires, menos el apóstol Juan, que murió en exilio. Pero todos ellos fueron mártires, y es el poder que llevaron ellos. Dios empoderó a sus discípulos a ser testigos fieles, aun cuando enfrentaran la más vehemente oposición. El mismo poder para testificar está disponible hoy a la iglesia, para todos nosotros. Nuestro trabajo no es de convencer a la gente, pero testificar de la verdad del Evangelio. Solamente por eso nosotros no estamos ahí discutiendo. Cuando un debate se vuelve discusión, mejor hay que pararle ahí. Pero todo lo que nosotros tenemos a nuestro favor es recordar lo que la Biblia dice acerca de todo, lo que es bíblico. Y no podemos decir, yo pienso, o yo creo, o yo diría. Nada de eso aplica. Está escrito. Escrito está. Y eso nos podemos nosotros usar como referencia solamente. No estamos para debatir con coraje, con odio, o ganar una discusión, sino que impartir, de explicar lo que la palabra de Dios dice acerca de todo. Y de ahí este es nuestro sustento, es nuestro apoyo. La palabra, solamente la palabra, la escritura. Y ahí nos basamos nosotros. No son cosas de hombres, son cosas de Dios. Y de allí nosotros partimos en eso. No es para convencer a nadie, es para explicar. Porque nosotros explicamos, el Señor es el que convierte a la gente. Muchos que dicen, no, pues yo salvé a mucha gente, yo hablé tan bonito que muchos se salvaron. Ese es Dios. El poder del Espíritu es para darnos a nosotros
la manera de testificar de Él, con amor. Ya cuando una discusión se vuelve en ofensas, es mejor retirarse. Y es lo que debemos hacer todos. Los versículos 9 al 11 aquí de Hechos 1 dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndole ellos, fue alzado y recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. De la misma manera que se fue, así vendrá entre las nubes. Jesús prometió que no nos dejará ni nos abandonará. Mateo 28:20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Juan 14:18 dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Él cumplió esta promesa en la forma del Espíritu Santo que habita en los creyentes. Nosotros, en cada vez que somos usados, es por obra del Espíritu Santo. Así como se escribió esta Biblia, fue por obra del Espíritu Santo, que usó hombres para escribir. En Juan 16, versículo 4 a 7 dice: mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya los había dicho. Esto es lo que dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y aquí está cumpliendo la promesa. La frase que dice, lo dijeron los ángeles, la frase fue alzado y la recibió una nube, muestra la partida gradual majestuosa de Jesús de la tierra. Jesucristo dijo que el Espíritu Santo no vendría hasta que Él se haya ido, como vimos en la última parte del versículo 7 de Juan 16. Así que aquí en Hechos nos da la partida de Jesús en este capítulo 1. Y nos dará la venida del Espíritu Santo en el capítulo 2. Ya cuando lleguemos ahí. La última parte del versículo 11, los ángeles dicen: así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Es la segunda venida de Cristo la que están hablando ellos. Y establecerá su reino. Será de la misma manera como ascendió físicamente, visible y en las nubes. Puede que el versículo 8 sea la clave principal de nuestro estudio de hoy, porque dice: recibiréis poder. Ese poder no era fuerza o autoridad política, como los mismos discípulos pensaban, porque sabemos que la autoridad política de Israel había disfrutado con mucha superioridad en los tiempos de David y de Salomón. Pero sus días quedaron en la memoria distante ya. Jesús no está indicando un avivamiento del dominio judío. Más bien, la palabra poder quiere decir habilidad o capacidad. Jesús prometió que cuando el Espíritu Santo cayera sobre sus seguidores, tendrían una habilidad nueva. Y esa habilidad tenía que ver con ser. Esa habilidad es de ser y no hacer. Ojalá que me pueda hacer entender bien. Esa habilidad es de ser, quién somos, y no lo que hacemos. Y es la habilidad que nos da el Señor. ¿Quién somos? Somos de Jesús. ¿Qué somos? Somos cristianos. Por lo parte no es de hacer, es de ser. Es lo que tenemos que entender. Es lo que la habilidad de ser y no de poder. Así que Jesús prometió que
que cuando el Espíritu cayera sobre sus seguidores tendrían una habilidad nueva, y esa es la que está hablando de ser más que hacer. Los creyentes serían testigos, no solamente hacer testimonios de evangelismo, como eventos de evangelismo y todo eso, que eso está bien, pero no solamente es hacer, pero ser, sino que no ser o hacer solamente el día del evento, pero ser de cada día, de ser todo el tiempo, ya esté estando en un estrado, en un escenario o no, de serlo todo el tiempo. Así que el evangelismo es un proceso, no solamente un evento. Envuelve un estilo de vida total y no solamente esfuerzos ocasionales, como ya estaba explicando. El poder viene de afuera y no de adentro. Hay muchos que le dicen coach de vida, hay muchos que son oradores que tienen esa capacidad de tratar de mejorar a la gente, decir esto, el poder está en ti, sácalo de ti. Pero no, la palabra de Dios nos dice que el poder viene de afuera, que nos empodera, no lo tenemos nosotros. Nosotros no lo tenemos adentro, pero lo recibimos de afuera. El creyente no puede manufacturar su propia manera de proclamar el evangelio. Es decir, tengo una nueva idea, pues hay muchos que sacan sus propias ideas y tratan de arreglar las cosas a su manera, pero no es así. Buscando la habilidad sobrenatural del Espíritu Santo para ser efectivos en la presentación del evangelio. Y por eso viene de afuera, porque la habilidad nos la da el Espíritu Santo de proclamar el evangelio con efectividad. Los creyentes han de testificar de Cristo y no de ellos mismos. Han de hacer discípulos para Jesucristo y no de ellos. Por eso ningún líder religioso puede empoderar o enseñorar, como dice la palabra, de la gente. Todo es para Cristo. No puedo testificar, no, pues que mira, que... Y hay muchos que llaman la atención a ellos mismos. Cuando nosotros debemos de testificar de Jesucristo. Esa es nuestra tarea, esa es nuestra obra. Cuando hacemos discípulos, lo hacemos discípulos para Jesucristo. No para uno solo, que sígueme a mí. Probablemente Pablo dijo, sígueme a mí como yo sigo a Cristo. Pero ¿quién es la cabeza? Jesucristo. En Mateo 28, versículo 18 al 20 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Si creemos eso, entonces vamos a obrar de la misma manera que Jesús habla aquí. Nosotros no tenemos el poder, necesitamos el poder que venga del Espíritu. Y eso es lo que significa aquí. Todo lo que hemos visto y estudiado, y como les dije que el versículo 8 es el punto clave de nuestro estudio acerca del poder de Dios. Esto nos llama a ser que si somos obedientes, Él provee el poder. Porque a veces todos los que hemos estado evangelizando, el Espíritu Santo nos da todo lo que estamos aprendiendo. Pero no es que nosotros nos los traiga así de la nada, nosotros ya lo estudiamos. Solamente esa sabiduría el Espíritu Santo la empodera. Porque tenemos que ser muy diligentes en estudiar la palabra del Señor. Tenemos que saber en qué creemos y por qué. Tenemos que conocer a quién servimos y a quién representamos. De esa manera el Espíritu Santo puede usar todo eso para la obra. Y una vez más la obra es ir, y es lo principal, ir y hacer discípulos a Jesucristo. Y eso es lo que nos llama a hacer a todos los que los servimos a Él. Un tiempo yo
todos nosotros tuvimos en el mundo, la mayoría de nosotros. Muy poca gente ha crecido cristiano y no se ha desbalagado. Pero por eso el poder que necesitamos está disponible. Y no es por nuestros propios méritos, pero es cuando somos obedientes al mandato de Jesús, entonces viene el poder para nosotros servirle con más efectividad. Y ese poder los podemos esperar del Señor. Porque en nosotros no existe ese poder. Tiene que venir de afuera para adentro para poder ser usados. Así que si esto no ha explicado bien lo que es ser bautizado del Espíritu, ojalá que sí puedan entender que no hay necesidad de hacer ruidos extraños, de hablar palabras desconocidas y decir que están llenos del Espíritu. Porque donde hay desorden, ahí no está el Espíritu del Señor. Todo tiene que ser una orden. Todos los que gritan, que hablan según lenguas que nadie entiende, los vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 2, que todos eran lenguas conocidas. Así que no se dejen engañar. Ser llenos del Espíritu Santo significa tener el poder para servir a Dios y no para dar shows o pantominas de revolcarse en la tierra, bailar, de gritar sin control. Eso no es el Espíritu Santo. Y ojalá lo entiendan y ojalá no se ofendan los que han aprendido de eso, pero eso es lo que la palabra de Dios dice. Y con eso vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por su palabra, Señor, que podamos estudiarla. Y como dice aquí su palabra, necesitamos de su Espíritu Santo para entenderla, Señor. Y ese poder que usted manifiesta, ese poder que usted ofrece, Señor, se lo pedimos, Señor, para hacerle siervos fieles. Y cuando usted abra la puerta de oportunidad para hablarle a alguien de usted, para hacer nosotros testimonios vivos de quién es usted, Señor, que podamos servirle con toda seguridad, que ese poder que usted nos da lo usemos para predicar su evangelio, Señor. Le damos gracias por su presencia, Señor. Le damos gracias por su bendición, por su unción, Señor, por su gracia y por su paz. Y le pido, Señor, por todos los que nos están acompañando, que usted toque mentes y corazones, Señor. Que toque sus cuerpos y los sane. Sane sus enfermedades, Señor. Que provea por sus necesidades. Y que bendiga sus hogares, Señor. Y si hay alguien, Padre, que está viendo esto, Señor, que venga la realización que el poder no está en él o en ella, que el poder viene de usted, y aún para ser salvos, solo lo que tienen que es pedir que usted venga a sus vidas, Señor, y que ellos puedan arrepentirse de sus pecados y venir a usted, Señor, con toda seguridad, que usted lo recibe, porque usted no está dispuesto a que nadie se pierda, pero que todos vengan al arrepentimiento y a la salvación. Damos gracias, Señor, por este tiempo, por este domingo. Damos gracias que tenemos la habilidad y el privilegio de estudiar su palabra, Señor. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias por habernos acompañado. Nos veremos la próxima semana, si Dios quiere, continuando en el versículo 12 en adelante de este primer capítulo del libro de los Hechos. Hasta la próxima, que Dios los bendiga, que la paz y la gracia de Dios sea con ustedes. Hasta la próxima.